Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que todos y todas se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 2 de la materia de finanzas corporativas. Vamos a ver estados financieros y planeación estratégica. En esta sesión, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de los estados financieros, que básicamente pues nos corresponde el análisis de esta información a partir de las razones financieras, que ahorita vamos a ver qué son las razones financieras, pero que es importante que sepamos que parte del contenido que tiene que ver con con el análisis de estados financieros, una parte, digamos que de la información contable, pues está relacionada primero con la elaboración de los estados financieros, ¿no? En esta parte, pues no vamos a ver propiamente la elaboración, sino más bien, una vez que ya están hechos, vamos a hacer el análisis de esa información, porque es lo que, digamos que vamos es el punto que sigue, o es el, digamos que la parte número 2, cuando hablamos de estados financieros, ¿no? Desde que, bueno, obviamente, pues esta materia no tiene esa finalidad de hacer registros y demás, pero que ustedes sepan que, pues, primero se hacen los registros, después se prepara la información, se hacen los estados financieros y después de ahí, pues, ya hacemos el análisis de la información financiera, que es justamente lo que vamos a evaluar en esta sesión. Entonces, pues, sin más, les comento que los estados financieros y la planeación estratégica son elementos fundamentales en la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque a partir de ellos, pues vamos a poder tomar decisiones acerca de cómo está la salud financiera de la empresa. En realidad, pues los estados financieros nos van a permitir hacer esta gestión de la información y que a partir de los estados financieros, pues vamos a elaborar los indicadores, que es lo que vamos a ver ahorita, o los índices, o las razones, que también se le conoce como razones. Entonces, en ese sentido, pues vamos a identificar que para poder hacer este análisis de esos indicadores, pues tenemos que tener de manera clara y correcta los estados financieros. Esa es, digamos que también la base, porque si no los tenemos correctos o si hay errores, entonces pues las razones que determinamos a partir de los estados financieros, pues van a estar incorrectas. Entonces, pues con todo esto, pues vamos a evaluar justamente en qué posición está la empresa, proyectar el futuro y la toma de decisiones informada que garanticen el crecimiento sostenido de la empresa. Esto, pues obviamente nos va a permitir que tengamos ese conocimiento acerca de cómo está la situación de la empresa ahora para en un futuro proyectar qué es lo que queremos llegar o a qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a poder hacer a partir de decisiones informadas y a partir de conocer cuál es la situación de la empresa para poder llegar a ese futuro que yo quiero. Ajá, pero si no tenemos esa información financiera, pues difícilmente vamos a poder llegar a ese futuro. Ajá, entonces, por eso es que necesitamos conocer la situación de la empresa para proyectar, ¿sí? Obviamente, pues todos queremos un crecimiento sostenido y esto pues va a hacer que a partir de este crecimiento, a partir de este desarrollo, podamos hacer esta proyección de manera correcta. Podemos tener muchos planes, podemos incluso hasta querer inflar la información para llegar a un mega objetivo, pero al final del día lo que queremos aquí lograr es que justamente tengamos una eh, pues el establecimiento de un lineamiento que nos permita crecer de manera sostenida y garantizada, porque como les digo, yo puedo inflar mucho mi proyecto, pero realmente pues que se cumpla, ese es pues el objetivo, ¿no? Si yo lo elevo demasiado y no tengo la capacidad para hacerlo, pues difícilmente lo voy a lograr. Entonces, parte de la planeación también tiene que ver con ser conscientes del objetivo que yo estoy queriendo lograr. También es un proceso, la planeación, por tanto, es un proceso en el cual una organización define sus objetivos económicos, que era lo que ya mencionábamos, y diseñar estrategias para alcanzarlos a corto, mediano y largo plazo, alineando los recursos financieros con los objetivos generales del negocio. Entonces, esto es importante porque si ustedes recordarán, pues en algún momento ya hablábamos incluso de la razón de ser de la empresa. Hablamos incluso de cómo las generalidades de la empresa constituyen el, el-
la razón de ser de la empresa, pero además el propósito del por qué nace la empresa y que de ese propósito o de ese objetivo, pues vamos a poder entonces alinear esos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros no teníamos, incluso en su momento lo decíamos, si no teníamos claro la razón de ser, difícilmente podríamos establecer unos objetivos claros, porque bueno, pues, lanzar objetivos o crear objetivos determinados, pues creo que no es difícil, ¿no? Lo difícil es que estos estén alineados al proyecto que quiero lograr y que pues por ende, si están alineados, pues los voy a cumplir. Si yo estoy queriendo lograr otra cosa completamente diferente, pues difícilmente voy a poder esa alineación de, de ideas o de proyectos a mi negocio, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a tener un problema con la, con la relación entre lo que es la empresa, lo que es el ente económico y la planeación, diferenciaciones, y pues no es lo ideal, no es lo que se quiere, porque entonces vamos a tener dificultades para el poder lograr los objetivos y poder pues avanzar o crecer como negocio. Entonces, en ese sentido, para poder hacer lo anterior, pues tenemos que plasmar un objetivo eh, principal. Este objetivo pues es asegurar la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento de metas. También parte de esto lo vimos en la sesión pasada. Mencionamos incluso que para poder lograr ciertas metas, ciertos objetivos, pues va de la mano con otras áreas de la empresa, ¿no? Que no nada más era la parte financiera, o que iba de la mano con otros recursos, que no solamente eran los recursos financieros, sino también hablamos de recursos humanos, de recursos mm, materiales, de distintos recursos. Estuvimos plasmando las ideas de tal manera que estos objetivos, pues justamente fueran alineados con la parte financiera. Sí, o sea, no, establecimos que no van en contra de, sino que todos van alineados al objetivo central, y esto pues va a hacer que haya una disposición, haya una amplitud de, de, pues de recursos para poder asegurar esa administración, esa buena gestión del dinero, ¿no? La optimización es muy importante porque pues eso va a hacer que todas las áreas o que todos los recursos estén alineados a un objetivo en particular. Optimizar el uso del capital maximizando la rentabilidad. Bueno, ese es otro de los objetivos principales también. La optimización del capital va a hacer que pues estamos utilizando todos nuestros recursos monetarios, financieros, etcétera, para maximizar la rentabilidad, es decir, para tener mayor cantidad de rentabilidad. Eso es básicamente la idea. O sea, no se desea que tengamos eh, un uso incorrecto de los recursos, ¿no? A final de cuentas, parte del uso efectivo de las finanzas o de los recursos financieros tiene que ver con la optimización, con el hacer uso adecuado del dinero y darle un objetivo, una misión a ese dinero. Si no hacemos esta parte, podemos caer en dificultades para poder llegar a un objetivo mucho más establecido, porque pues vamos a estar en una línea completamente diferente. Entonces, optimizar el recurso del capital de la empresa siempre pues va a permitir el hacer mejor uso de estos materiales y ganando u optimizando los recursos y ganando más, o teniendo mayores rentabilidades. Reducir riesgos financieros mediante proyecciones realistas. Bueno, eso sí es valioso, porque cuando nosotros estamos haciendo un presupuesto, siempre, o una proyección, siempre va a haber áreas de oportunidad de distintos tipos, de muy distintos tipos, y estos riesgos financieros em, pues van a permitir que nosotros tengamos un mayor control y eficiencia sobre estos espacios, y pues poder tomar en consideración al momento de poder, de poder adquirir algún, pues algún activo de la empresa.
Coordinar la planeación general de la empresa con la planificación económica. Bueno, aquí nos está pidiendo básicamente que tengamos una vinculación con planeación y perdón, va a haber una coordinación con la planeación de la empresa, es decir, que todas las áreas están organizadas para un fin común, que se necesitaría, en este caso sería el objetivo que se quiere lograr o la meta que se quiere lograr. Y con esto, pues vamos a permitir que las empresas planifiquen de una forma más adecuada sin tener eh, caer incluso, o al menos esperaría, que si estamos hablando de un plan y que si es una coordinación, pues tratemos de improvisar lo menos posible, ¿no? Que todo lo que hagamos y estamos planeando lo hagamos desde una perspectiva muy estratégica, que tengamos ya el conocimiento de lo que quiero llegar y cómo lo quiero lograr, para que entonces el objetivo realmente cobre un mayor sentido, si no de lo contrario, pues seguirá siendo nada más como una meta más. Ahora bien, pues bueno, para hacer las etapas del proceso, vamos a ver algunos puntos importantes de este proceso. El primero, pues, es el diagnóstico financiero. Analizar el estado actual de la empresa mediante los estados financieros. Identificar fortalezas, debilidades y necesidades, etcétera. Esto también es importante y muy necesario porque es de donde vamos a partir. Están otras cosas, están otros temas como la parte eh, de que a lo mejor es menos, digamos, menos cuantificable, pero que sabemos que está presente, ¿no? Como la toma de decisiones, como por ejemplo em, el análisis y la reflexión de la información, que si bien no tiene a lo mejor en muchas ocasiones una cuantificación, pues está implícita dentro del análisis respecto a la información financiera de la empresa. Entonces, creo que el analizar información permite que haya un, un crecimiento y un desarrollo. Identificar fortalezas, debilidades y necesidades de financiamiento. Bueno, esto es importante. Yo les decía incluso hace rato que cuando estamos hablando de fortalezas, debilidades, necesidades de financiamiento, vamos a tener que identificar cuáles son esas áreas de oportunidad en las que yo tengo que trabajar. Si yo no identifico esas áreas a trabajar, lo que va a pasar es que yo no voy a poder saber o conocerlas para poder trabajar en ellas, porque si no, caso contrario, pues entonces voy a tener ahí un problema sobre, sobre en qué debo trabajar para mejorar y cuáles son mis fortalezas que debo yo mantener, justamente. Sino entonces, en todo caso, vamos a poder hacer una, pues una reflexión general, ahí haciendo comentarios sobre el tema, pero pues no van a estar basados en fortalezas, debilidades y necesidades de la empresa, que en este caso pues serían necesidades de financiamiento. De la definición de los objetivos, establecer metas medibles como incrementar ventas, mejorar rentabilidad o reducir costos. Estos son algunos de los objetivos financieros. Entonces, bien, establecer metas medibles siempre es importante. Aquí ponemos un ejemplo, incrementar ventas, mejorar rentabilidad o reducir costos. Estos son elementos, digamos que básicos, porque a partir de ellos, pues vamos a poder establecer hacia dónde quiero llegar. Y ya lo mencionábamos hace un momento, ¿no? O sea, incrementar las ventas, mejorar la estabilidad, perdón, mejorar incluso la rentabilidad y la estabilidad, ¿no? Porque luego de repente.
pero de repente no los tenemos bien establecidas y esto, pues, nos va a mandar a otros mecanismos, ¿no? Entonces, pues, no queremos lograr otras cosas, queremos lograr nuestros objetivos, así que hay que plantearlos muy bien. Diseño estratégico, determinar cómo se alcanzarán los objetivos como ventas, inversiones, reducción de gustos, políticas de crédito, etcétera. Estos son determinantes para poder conocer, eh, la estrategia y, pues, para aplicarla, ¿no? Principalmente. Otro punto es determinar cómo se alcanzarán los objetivos. Acuérdense que estamos hablando de tener objetivos que puedan ser medibles y que puedan ser obviamente a los que podamos acceder a ellos, ¿no? Por ejemplo, nuevas inversiones, reducir gastos, políticas de crédito, etcétera, que pues ya decíamos, siempre y cuando sí sean medibles y logrables, porque si no, entonces nos vamos a quedar sin lograr ese objetivo financiero. Proyectar ingresos, egresos, flujo de efectivo y capital de trabajos es importante porque a partir de la proyección vamos a poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos. Y flujo efectivo y capital de trabajo, bueno, pues en parte también va a tener un impacto allá. Y, y Y entonces ahí vamos a poder ver hacia dónde queremos llegar, ¿no? Pero también, pues, la parte de proyectar siempre, siempre es importante y hacerlo bajo los elementos que se deben de hacer, pues todavía está mucho más, eh, mucho más fluido, ¿sí? Evaluación y control, monitorear los resultados mediante indicadores financieros y ajustar sus medidas, perdón, sus estrategias. De hecho, ahorita vamos a ver algunos indicadores que yo creo que les van a servir de mucha, mucha ayuda para que ustedes identifiquen a qué se refiere con el tema del monitoreo de los resultados mediante indicadores, ajustarlos, ¿no? Para pues saber o entender de qué está pues los mercados de de crédito, ¿no? Ahora vamos a ver algunos indicadores para que ustedes identifiquen cuáles son esos indicadores y que pues puedan saber que hay una serie de elementos que nos permiten hacer ese análisis que ya les comentaba y que de hecho ya les decía yo, pues este análisis no es simplemente ver la, los estados financieros y ya, sino es hacer cálculos para considerar cómo está la salud financiera de la empresa. Ok, les voy a dar un minutito para que revisen este punto y ahorita lo retomamos. Bien, como ustedes ya pueden, vieron, les di un minutito ahí para que lo revisaran, para que le dieran una ojeada. Vamos a ver primero la razón de liquidez. Este mide la capacidad de la empresa. Pero antes de ver la razón, les voy a comentar porque estos indicadores son importantes. Bueno, pues facilita la toma de decisiones, mejora la rentabilidad y la eficiencia operativa, anticipa escenarios financieros adversos y garantiza la sostenibilidad a largo plazo.
Aquí, bueno, pues es importante que nosotros conozcamos que parte de la toma de decisiones financiera tiene que ver con cómo estamos analizando la información. Incluso también puede ser que tengamos información muy valiosa, pero si a lo mejor no sabemos trabajar con ella, pues entonces no vamos a tener manera de poder estar dando pues una relación de puntos sobre el tema, ¿no? Entonces, es importante que veamos la toma de decisiones no como un cúmulo de información, sino como un cúmulo de oportunidades para poder decidir. Mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa, esto sí es importante porque, bueno, pues en algún momento había incertidumbre de en qué lugar se iban a poder establecer ciertas personas, en dónde iban a poder cambiar de residencia, o, por ejemplo, cuando hablamos de algún proyecto como, no sé, desperdicios o desechos, pues vamos a identificar que es importante tener eficiencia operativa, porque ellos son los que van a hacer la recolección de ese proyecto. Anticipar escenarios financieros adversos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Bueno, aquí es importante que pues consideremos que hay elementos que no podemos ni confirmar ni tampoco considerar, porque pueden ser eventos a lo mejor únicos y ya no se vuelven a repetir. Entonces, en esos casos, eh, pues para hacer generalizaciones, pues se garantiza siempre escenarios financieros complejos, pero que con estos indicadores se pueden resolver de una forma mucho más detallada. En ese sentido, pues vamos a identificar también que entonces para poder hacer todo lo anterior, vamos a ver las razones financieras. Las razones financieras entonces se llaman indicadores financieros, que son herramientas de análisis justamente para ver las partidas de los estados financieros para mejorar la liquidez, rentabilidad, etcétera, la eficiencia de la empresa. Pero bueno, pues ahorita vamos a ir viendo algunos. Vamos a ver primero entonces la razón de liquidez. La razón de liquidez es una razón de medición de qué tanto podemos pagar o cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo. ¿Sí? Si lo ven, pues ahí está haciendo incluso una división y obtenemos un resultado. Ajá, ¿qué datos estamos utilizando? En esta división, entonces, estamos identificando que, por ejemplo, la empresa de la que estamos hablando tiene 10,000 en activos corrientes, llámese efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, etcétera, y que tienen 50,000 de pasivo corriente, que básicamente es deuda a corto plazo. Ambos, tanto activo como pasivo, son a corto plazo. Dividiéndolo, pues obtenemos un 2. ¿Qué nos dice esto? Pues que la empresa tiene 2 pesos por cada de activo circulante o corriente por cada peso de deuda a corto plazo, lo que generalmente pues indica una buena capacidad para pagar. Esto sí es correcto, porque, por ejemplo, si yo lo divido y obtengo, bueno, tengo el 2, pero tan solo con ver las cantidades, pues nos estamos dando cuenta que sí hay una, este, una, pues una relación entre un elemento como el activo y el pasivo. Y esto, pues, de evidencia de que realmente la,
la capacidad de la empresa para poder pagar esa deuda. O sea, por ejemplo, si aquí me dice: "Tengo 50,000 pesos de deuda, ¿los puedes pagar?". "Ah, pues déjame ver". Entonces reviso y digo: "Pues sí, tengo 100,000". O sea, igual, este, como lo dice ahí, puedo pagar 2 veces esa cantidad. Por eso está el 2 porque lo puedo pagar 2 veces. Si ganara menos, pues estaría, este, eh, pagando la deuda, digo, hipotéticamente, eh, pues en menos de uno, tal vez, o en uno. Hay empresas que están muy endeudadas, que tienen casi, lo que es de activos lo tienen de pasivos. Entonces, ahí estamos hablando de empresas que están muy, 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 em, muy endeudadas por, obviamente, por un mal manejo financiero. Pero bueno, pues este indicador eso nos muestra. La razón de endeudamiento, bueno, la razón de endeudamiento nos habla del nivel de deuda y la capacidad de pago también. Por ejemplo, aquí tenemos la empresa del Buen Sabor, que tiene un edificio, maquinaria, inventarios por 50,000, que son los activos totales, y los pasivos por 20,000. Si se fijan, pues nada más puse aquí algunas cuentas. Obviamente no lo puse todo completo porque pues es bastante información y pues realmente pudiéramos estar ahí generando más ruido del que debería. Pues por eso nada más puse una parte. La razón de endeudamiento entonces es dividir los 20,000, que es el pasivo, entre los 50,000, que es el activo. Pero mucho ojo, porque aquí estamos hablando de activos y pasivos totales. O sea, es la misma que esta, nada más que estamos hablando solamente de activos corrientes o activos circulantes. En este caso estamos hablando de todos los activos y de todos los pasivos en completo. Ajá, entonces también esto va a permitir tener una visión mucho más compleja de cómo está la empresa, porque estamos analizando a su totalidad, no nada más una parte, que también es importante, sí, pero para hacerlo mucho más llamativo y mucho más preciso, pues hacemos el análisis del total. Y entonces esto significa que por cada peso de activo que se posee la empresa, tenemos 40 centavos que se están financiando con deuda. Pero obviamente, pues esto no nos lo van a comentar porque, pues, no quieren que tengamos em, ese tema ahí en la balanza de acciones negativas, ¿no? De ir y decir, bueno, pues, ¿cómo que pasivos totales? ¿Cómo que pasivos, que activos totales? Pero sí, 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 sí son así, y se tiene que, considerar que, bueno, en algún momento incluso, pues, esta deuda se tiene que considerar, ¿no? Entonces, por eso también es importante que hagamos el análisis para saber en cuánto tiempo lo vamos a poder resolver. Y bueno, pues, no sé si hasta aquí hay alguna duda. De todas maneras, pues, se pueden comunicar conmigo por las vías que ya conocen. Bueno, pues, continuamos entonces. Razón de rentabilidad. Fíjense bien qué nos dice la razón de rentabilidad. Como podemos ver entonces aquí en la pantalla, la razón de rentabilidad nos va a permitir conocer que la rentabilidad básicamente es la ganancia que tenemos, ¿no? Por eso dice, mide la eficiencia de la empresa para generar utilidades. Aquí vamos a ver, si una empresa tiene 100,000 en ventas y 10,000 en utilidades, ¿cuál es su margen de ganancia? Pues bueno, esto sería el 10%. ¿Por qué? Porque si dividimos los 10,000 entre los 100,000, eso significa que por cada peso de venta hay 0,10 en ganancia. Ajá, entonces por eso es importante
que nosotros conozcamos cómo es el análisis y qué es lo que nos brinda de información, ¿no? Y que estos indicadores se analizan de manera en conjunta, no nada más uno solo o una parte de ellos, sino que se revisa todo el indicador, todos los indicadores y que se llega a hacer em, esta mezcla, este análisis mucho más profundo, ¿sí? O sea, no es indicador por indicador. O sea, ahorita estamos viendo indicador por indicador, pero cuando ya hacemos el análisis, vemos toda la parte, todos los indicadores y los vamos como comparando, como diciendo, bueno, si este aumentó, ¿por qué no? O cosas por el estilo, ¿no? En cuanto a la razón de actividad o eficiencia, evalúa la efectividad del uso de los recursos. Por ejemplo, si una empresa tiene una rotación de inventario de 8 veces al año, o si hay una rotación de cartera, por ejemplo, de 2 veces, o si hay una rotación de activos totales de 1.5 veces. Estos son números, son superiores al promedio de sus industrias, que son 6, 8 y 12, lo que significa que la empresa estaría gestionando un activo más eficiente que sus competidores, convirtiendo inventarios y activos en ventas de forma más rápida y efectiva. Entonces, aquí con estas razones, por ejemplo, nos va a decir si realmente hay una efectividad, una eficiencia en el uso de los recursos de la empresa, que justamente es parte de lo que se quiere lograr. Y por último, bueno, es el ejemplo de la plataforma. De hecho, lo tomé de ahí para poderlo revisar aquí y analizar esa información del contenido. Aquí la empresa pues tiene, cuando estamos hablando del análisis de la empresa con tasa de crecimiento, pues la tasa de crecimiento permite medir el desempeño financiero a largo tiempo, observando cómo evolucionan las ventas, las utilidades, el activo, el pasivo, el capital, etcétera, y pues ayuda a conocimiento de proyectar tendencias futuras y evaluar la sostenibilidad del negocio. Por eso yo les decía, es importante analizar los indicadores. Por ejemplo, aquí vemos tasa de crecimiento, que sería valor final menos valor inicial entre valor inicial. Esto pues nos va a dar el siguiente resultado, que es en el caso de la formulita que está ahí en sus recursos. Si las ventas fueron de 2 millones y en 2025 subieron a 2.400.000, pues vamos a ver cuál es el porcentaje del valor respecto al final y del inicial. Entonces aquí nada más sustituimos valores. El final pues es el último que obtuvimos y el inicial pues es el que es el más viejito, ¿no? O sea, los 2.400.000 es el más nuevo, que es el valor final, y el 2 millones pues es el dato anterior. Haciendo pues, la división nos da aquí el 20%. Entonces, ¿eso qué indica? Que pues realmente hay un crecimiento sin duda, pero que puede ser incluso todavía mayor si así lo deseamos, y que pues este crecimiento mide justamente la parte de los ingresos del periodo en cuestión. Crea también utilidades cuando muestra si las ganancias crecen al mismo ritmo que las ventas, o sea, eso también nos permite conocer estos indicadores. Crecimiento de activos, evaluar la expansión de los recursos de la empresa. Y por último, conocimiento de capital contable. Se refiere al aumento del valor de los propietarios. Sí, entonces, pues nada más les comento que, em, pues básicamente los indicadores nos permiten conocer un poquito más sobre la situación económica de la empresa, que básicamente pues a todos nos afecta siempre, ¿no? Si incluso, por ejemplo, si no crece la empresa, pues nosotros tampoco íbamos a hacer, nos van a dar las gracias, ¿no? Vamos a estar sujetos a que en cualquier momento nos den las gracias. Entonces, por eso es importante tener estos indicadores a la mano y revisarlos de manera cuidadosa para poderlos, pues, guardar de forma más, em, pues, más consciente. Bueno, entonces este crecimiento, pues ya esta tasa de crecimiento, decíamos, es constante, indica una gestión eficiente del dinero, que básicamente pues es parte de la función de tasa de crecimiento, el conocer qué tan bien se ha hecho la gestión de la empresa. Un crecimiento acelerado sin control puede generar problemas de liquidez. Ajá, esto también puede ser, o sea, podemos estar en presencia de que podemos tener
una amplia cantidad de crecimiento, un acelerado crecimiento que no podamos controlar. O sea, también a la inversa es, no sé si la palabra sea malo, pero pues tampoco es muy saludable. Sí, entonces, por eso es necesario que consideremos pues parte de los indicadores y cómo estos influyen, ¿no? En la empresa. Una disminución continua puede reflejar ineficiencia o pérdida del mercado. Esto pues también, si está disminuyendo, vamos a ver que pues hay otros que están teniendo nuestras utilidades, ¿no? Básicamente son, son la competencia y son más fuertes y si lo dejamos, pues en algún momento nos va a repasar, ¿no? Que es, pues no es lo que quisiéramos. Y bueno, pues con esto estaríamos dando por concluida la parte de los estados financieros y la planeación estratégica. Es importante mencionarles que toda la información basada en la parte financiera, en los estados financieros, en la, en la generación de, de la información financiera, pues es básicamente importante, ¿no? Para el crecimiento de la empresa. De hecho, esto es pues clave porque esto va a permitir que tengamos una dirección, que era lo que ya mencionábamos, y que podamos hacer toda la parte de, pues de adaptar el negocio si es necesario, ¿no? Y sobre todo, digo adaptarlo en términos entrecomillados porque siempre va a estar, nos podemos estar adaptando, pero siempre sin perder de vista la visión y misión, las generalidades, que ya lo vimos la semana pasada, de la empresa. Esto sí es importante, porque si no, entonces nos vamos a desfasar mucho y vamos a estar en otro, en otro, pues en otro tema, en otra dirección completamente diferente. Ok, bueno, antes de terminar, les voy a compartir una, una imagen que a mí me gustó mucho, que habla acerca de la planeación estratégica. Dame un segundito porque estoy tratando de buscar el archivo, pero no me aparece. A ver, a ver, ahí va. Antes de irme, me gustaría mostrarles esta imagen que creo que define perfectamente lo que no es la planeación estratégica. Digo, ya vimos lo que sí, pero ahora vamos a ver lo que no es. Y dice, pues no es una simple previsión a corto plazo. Creo que eso también es importante, que identifiquemos que esto es una estrategia a largo plazo, a mediano o a largo plazo, pero no solamente es una visión así de ahorita, sino que nos permite ver más allá. ¿Es un plan rígido e inmutable? Pues no. Justamente la parte de la estrategia es ir adaptando a las necesidades y a la misma evolución de la empresa y del mercado, ¿no? Porque pues a final de cuentas una empresa está relacionada a lo que el mercado vaya pidiendo, ¿sí?
Em, no es una responsabilidad exclusiva de la alta dirección, por supuesto, porque ya hablábamos de los recursos financieros, tecnológicos y materiales, etcétera, y pues todo eso tiene que ver con ciertas áreas de la empresa que pues están participando en la elaboración de estos indicadores o en la elaboración o diseño o implementación de las estrategias. No es una tarea aislada de la operación diaria, también es cierto. Por ejemplo, si yo digo voy a incrementar mis ventas en un 10%, pues estamos hablando de que justamente no es responsabilidad de una sola persona ni de una sola área, sino que tienen que estar todas las áreas inmiscuidas o diversas áreas inmiscuidas para lograr esa tarea en particular. Si no, entonces yo voy a hacer una cosa, ventas va a ser una cosa, finanzas va a ser otra, contabilidad otra, mercadotecnia otra, y entonces pues va a ser una historia completamente desagregada. No va a haber una relación entre los puntos a trabajar. No es una mera herramienta de reacción, es decir, si ya me pasó algo, si ya me estoy yendo hacia abajo, pues no es así como que, hoy se me ocurrió que voy a hacer una estrategia, no. No es así como de apagafuegos. Sí, sí, es una forma de pensar cómo lograr lo que quiero. No es simplemente la elaboración de documentos y no es una actividad puntual. Es decir, pueden haber distintas actividades que pueden estar inmersas en otra actividad. Eso también, eso también es cierto. Entonces, pues esto nos va a permitir que em, tengamos pues una estrategia mucho más pensada y mucho más administrada, no nada más así como de, bueno, ya elaboré los documentos, ¿no? O sea, sí, porque aparte que te queda plasmada, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué quiero esto? O sea, todo queda plasmado, sí, pero no solamente se debe de quedar en documentos, sino también tiene que ser implementable. También es decir, yo puedo querer hacer pues muchas acciones, diferentes actividades, pero que al final esto no implica que, pues, ya se quedó en el papel. O sea, creo que incluso quienes dicen que la parte más fácil es plasmarlo en el papel. Lo complicado, pues, es llevar a cabo la estrategia para lograr el objetivo, porque incluso a veces puedo tener una muy buena estrategia, pero no lograr el objetivo. Y eso, pues, no es malo, simplemente hay que rectificar y poder lograr, de 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 obtener ese objetivo a partir de esta planeación estratégica, ¿no? O sea, ese es el objetivo, pero bueno, como les comento, al final de cuentas, no es solamente una acción así aislada, ¿sí? Tiene que estar diseñada, anticipada a, pues a la situación. Entonces, la planeación pues no se centra únicamente en anticipar o en resolver problemas actuales, se enfoca en algo más allá que va orientado a la organización hacia una meta sostenible y que se pueda lograr. Eh, no es una camisa de fuerza, entonces debe mantenerse eh, no es una receta así paso a paso, ni son pasos que no se puedan mover. Sí tiene que tener es dinámico, es adaptable, ¿no? Como lo mencionábamos, se tiene que ajustar a las circunstancias, si no, pues entonces no se van a lograr los objetivos. Em, ya decíamos que pues involucra a diferentes niveles de la organización y que la planeación pues no debe estar desconectada de las operaciones cotidianas, debe estar integrada a la cultura organizacional, de hecho, porque también yo puedo hacer una planeación, pero si no voy en línea con lo que es la esencia de la organización, con la cultura misma de la organización, pues entonces voy a estar haciendo o pidiendo algo que no se va a poder lograr. Mm, y bueno, estos son parte de los elementos que son importantes para la ejecución de la estrategia, que tenemos que ser muy proactivos, incluso anticipar cambios también eso es importante, poderlas incluir en las estrategias. Y bueno, no es solamente informes extensos, ¿no? Que ya mencionábamos, es una dirección clara, una comunicación objetiva y efectiva, ¿sí? Entonces, pues esa es la parte de la planeación estratégica y pues esta última imagen se las quería compartir porque me parece que presenta de forma muy clara la planificación. Y bueno,
pues entonces ya con esto estaríamos cerrando la sesión. Sería todo por mi parte. Es parte, digamos que esto ya que acabamos de ver, forma parte del tema de la unidad número 2, que pues bueno, esto que acabamos de revisar nos va a servir de apoyo para resolver nuestra actividad, que es el diagnóstico financiero y estratégico de una empresa. Vamos a seleccionar una empresa, puede ser real o puede ser ficticia, y vamos a hacer algunos puntos sobre planeación estratégica. Vamos a interpretar algunas razones financieras también, que incluso pues aquí ya vimos algunos ejemplos, y bueno, pues van a hacer análisis de tasa de crecimiento, también ya la vimos, y bueno, finalmente pues ustedes van a hacer algunas conclusiones respecto a al trabajo que hicieron y respecto al, pues a las sugerencias incluso que se les puede hacer, ¿no? Acuérdense que parte de que nosotros hagamos un análisis, pues también es sugerir propuestas, es sugerir estrategias que pues encaminan a la empresa al logro de los objetivos, que es básicamente queremos lograr, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto estaríamos dando por cerrada y por concluida esta unidad. En cuanto a la sesión, obviamente, pues esta semana van a trabajar en ello y pues sería todo de mi parte. Nos vemos viendo la siguiente sesión el día lunes. Tengan bonita noche y feliz descanso. Nos vemos en la próxima.